Entonces, pues nos habíamos quedado en el procesador que vamos a utilizar aquí como nuestro sistemita para analizar y para ver los fundamentos de la construcción de un procesador de propósito general. Es un sistemita muy bonito, muy adecuado para un curso corto, ¿no? Para un curso que dé tiempo de diseñarlo individualmente. Entonces es un procesadorcito muy bonito. LS3 significa Little Computer, pequeño computador. 3 es la versión 3. Hubieron dos versiones antes que hicieron los creadores de este sistema. Es un procesador de 16 bits de punto fijo creado por Yael Path y Sanjay Patel, arquitectos de computadoras. Es ampliamente empleado, como mencioné, en academia para ilustrar la arquitectura del procesador de manera simplificada y clara. Y este es un sistema con un conjunto de instrucciones reducido. Y esto favorece simplicidad de hardware y baja potencia. Al respecto, pues en algún momento les mencioné ya presencialmente que los computadores a grandes rasgos, ¿no? De manera general se catalogan como CISC o RISC, ¿no? Complex Instruction Set, Complex, y entonces esto daría la abreviación CISC, ¿no? O RISC, Reduced Instruction Set Computer. La diferencia entre uno y otro pues es en sí la cantidad de instrucciones, la cantidad de instrucciones que se pueden utilizar en esa arquitectura, en cada arquitectura. Si es un procesador con una cantidad compleja de instrucciones, diversos tipos de instrucciones, una cosa compleja, entonces un sistema complejo. Si es un procesadorcito con un conjunto de instrucciones reducidos, una manera de distribuir la interpretación de cada instrucción de manera uniforme, entonces es un procesador RISC. Realmente no hay como tal una convención así muy estricta de decir esto es CISC o esto es RISC. Sin embargo, pues sí hay una historia interesante, que es que los procesadores RISC, eh, probablemente una de las mejores propuestas de este procesador de instrucciones reducidas fue el MIPS de los años 80, de los primeros años de la década 80. Y este procesador pues era utilizado en sistemas que no tenían una gran capacidad de cómputo, donde no se requería una gran capacidad de cómputo. Sin embargo, pues este esquema de Reduced Instruction Set ha tenido auge actualmente, pues en la década pasada. Y actualmente, pues para llevar a cabo diseño de sistemas que son con una simplicidad de hardware suficiente para permitir bajo consumo de potencia o ultra bajo consumo de potencia en aplicaciones mapeadas, implementadas en las últimas generaciones de procesos de fabricación. Entonces, pues esos sistemas RISC ochenteros tuvieron este auge creciente en la década pasada, y pudieron ser con modificaciones adecuadas para permitir a lo mejor un poquito más de núcleos trabajando en diversas aplicaciones de sistemas móviles. Entonces esto es por una estadística que se observó, que es que las instrucciones como sea, más frecuentemente utilizadas siempre tienen un patrón de forma de instrucciones muy parecido. Entonces es mejor dedicar poquito hardware y dejar el patrón de interpretación de instrucciones de manera muy similar. Y si acaso se requieren instrucciones demasiado complejas, pues hacer muchos ciclos con instrucciones simples. Como estadísticamente casi no se necesita eso,
pues entonces conviene escribir conviene mapear esos sistemas así con poco hardware. Y entonces esto, yo les platiqué toda esta historia en alguna ocasión a ustedes. Entonces, pues por eso estamos utilizando este pequeño procesador, este LLC3, de 16 bits de punto fijo, de didáctico principalmente. Pueden encontrar bastante información en internet de este procesador, incluso pues construcciones de otros estudiantes o incluso creo de profesores, pues construcciones de este procesador en VHDL, en Verilog, en System Verilog, e incluso construcciones de sistemas alrededor de este procesador. Y pues pueden utilizar esta literatura, toda esta información disponible en internet a favor de ustedes, pero no vayan a copiarse directamente una de estas diseños abiertos. Si están abiertos, de todos modos, procuren no copiarlos, traten de hacer los suyos. Este, siempre sean respetuosos pues de la ¿cómo se llama? De la ley respecto al uso de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, revisen, tengan cuidado de esto. En mi caso, pues yo trato de pedirles a ustedes que hagan su propio diseño, por favor, su propia descripción del hardware. Estos libros pues están disponibles en la biblioteca de la escuela. Desafortunadamente no podemos ahorita acceder a la biblioteca de la escuela, pero tienen ustedes por esta contingencia mundial, pero tienen ustedes esta literatura disponible pues aquí en las diapositivas y en el sitio web de los autores también hay suficiente información. Ambos sitios los dejé escritos en la página, en el PDF del proyecto. Entonces, pues esto con respecto a Reduced Instruction Set Computer, para favorecer pues la arquitectura simplificada de un diseño que a final de cuentas es la que siguen los sistemas móviles, arquitecturas que fueron basadas pues en esa estadística. Entonces pues el mapeo es el siguiente. Esto se puede entender así: la microarquitectura es la siguiente. Vamos a hablar, habíamos mencionado aquí rápidamente porque utilicé esta palabra microarchitecture. Recuerden ustedes que se mencionaba, que yo les mencionaba, hay varios niveles de abstracción, ¿no? Y entonces el nivel de abstracción en el que nosotros describimos nuestro sistema se llama Register Transfer, nivel Register Transfer Level. Y arriba del nivel Register Transfer están las microarquitecturas, o sea, los dibujos ya completos, los diagramas completos de cada posible implementación de cierto microprocesador. Entonces a ellas se les llaman las microarquitecturas. Y arriba podemos hablar del Instruction Set Architecture, ISA, arquitectura del set de instrucciones. Esto ISA se refiere a cómo es el conjunto de instrucciones, cómo se entiende cada instrucción de un procesador. Y entonces cada ISA puede tener diversas microarquitecturas. Entonces, ¿cómo se llama? Pues vamos a utilizar una microarquitectura que es la que sugiere el autor de este procesador. Y ya después subimos un poquito más de nivel en las siguientes láminas para analizar el Instruction Set Architecture. Entonces, pues a eso se refiere la microarquitectura. Entonces el diagrama bloques de esta microarquitectura está aquí a la derecha. Pueden ustedes ver ese diagrama. Ven aquí en esta parte que estoy rayando aquí, la unidad de control. Aquí está incluso ya marcada, ¿no? Voy a quitar mi dibujo. Ahí está ya marcada la unidad de control. Entonces la unidad de control consiste de una máquina de estados finitos, una FSM, que es la que viene en la actividad 5 del proyecto. Y esta unidad de control pues controla al datapath. Aquí ponemos la processing unit, es esta unidad de procesamiento. Este es el bloque funcional, la aritmética lógica que lleva a cabo el procesamiento de los datos, y el conjunto de registros donde se van almacenando los posibles valores.
generados del procesamiento. Entonces aquí un bloque de registros. Si hacemos la analogía con el sistemita de las diapositivas 9, pues aquí tenemos la FSM, aquí tendríamos el sumador y el restador y aquí tenemos los registros A, B y R. Es un sistema mucho más simple aquel que este, ¿no? Aquí en lugar de tener A, B y R tienen más registros. Después vamos a ver los detalles de este. Y tiene, en lugar de tener dos, un sumador y un restador, solamente tiene una ALU. Ya después vamos a ver más detalles. La máquina de control, pues como vemos, tiene ciertos registros particulares que todo procesador tiene, como por ejemplo el registro de instrucciones y el registro de program counter. Muy bien, todos ellos comparten un bus. Es este bus que se ve aquí, este bus. Entonces a través de este bus se va intercambiando información entre todos los bloques. Fíjense, hay acceso por todos los bloques para no confundirse con el grosor del bus. Se le ha puesto aquí una diagonal donde dice este es un bus de 16 bits y este también 16 bits, aunque se vea más delgadito, es de 16 bits. Para eso son estas diagonales. Entonces realmente es un bus general de 16 bits hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Todas estas líneas son de 16 bits. Entonces notamos pues las entradas del sistema son estos registros de aquí. Estos que aparecen aquí son entradas del sistema. Aquí llegan los datos. Para propósito simple solamente vamos a tener dos registros. Después se va a explicar cada uno de ellos. La salida también se obtiene de este mismo bus y se va a poner en estos registros. Entonces estos son registros de salidas. Entradas y salidas del sistema están aquí abajito y siempre van a aparecer con este mismo despliegue. Siempre se va a ver igual el diagrama. Este diagrama que estamos viendo es simplificado. Entonces conforme vayamos avanzando vamos a ver más detalles del diagrama bloques. Entradas aquí, salidas aquí. Aquí está nuestra memoria y ustedes observan Memory Address Register llega por aquí, Memory Data Register es aquí, entonces este tiene opción tanto de escribir en la memoria como de leer desde la memoria. Entonces pues este es el Memory Data y Memory Address Register. Notamos ¿qué más? Pues en la unidad de control los dos registros, el Instruction Register, fíjense que Instruction Register está alambrado desde el bus, todo está alambrado desde el bus, aquí, 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 todo el acceso es a través del mismo bus para todo el sistema. Habíamos dicho que hay otros procesadores que tienen buses separados, ¿no? Porque tienen memorias separadas. Vamos a seguir nosotros pues este esquema y ya será más fácil cuando ustedes revisen otros datapath, otros pipeline de otros procesadores, pues ya va a ser más fácil para ustedes entender cómo funciona. Mientras tanto pues vemos que todo toda la información se transfiere o se comparte con el mismo bus. Y bueno, notemos las flechas rellenas con flechita rellena, o sea, como esta o estas de aquí, todas las flechitas rellenitas denotan los elementos del data path o elementos donde fluyen datos, donde fluye información. Por eso precisamente se ve que desde la entrada fluyen datos, fluye información para procesar. Lo mismo aquí, sale información para procesar. ¿De acuerdo? Aquí información que se ha procesado y se va a guardar en la memoria, perdón, aquí se va a guardar, pues es esta línea. Información que sale desde la memoria, que ya fue procesada y se le va a hacer algo más, sale de la memoria por aquí. Todas son flechas rellenitas. El bus completo es flecha rellenita porque lleva siempre datos. La dirección de la memoria, fíjense, comparte el mismo tamaño, 16 bits, entonces la memoria es de 16 bits de dirección. Aquí van a llegar esos datos, el dato de la dirección de la memoria va a llegar por aquí. Todas son flechas rellenitas. Estas son datos, por ejemplo, aquí va a llegar datos a los registros y los registros van a transferir esos datos a la unidad de procesamiento, la ALU, que va a ser una suma o una lógica AND o algo así. Aquí salen datos, todo esto son datos. Las propias instrucciones que están guardadas en alguna partecita de esta memoria van a salir de aquí y son datos también que llegan aquí. Es un dato, una instrucción de 16 bits.
Fíjense, no hay dos memorias, una para programas y otra para datos, solamente una sola memoria. Entonces por eso el mismo bus puede traer tanto a la instrucción como a datos para procesar. La memoria va a estar aquí, es plana completamente, solita, y solamente uno va a saber qué direcciones utilizar de esa memoria. Va a estar restringida, ya más adelante vamos a ver esos detalles. Eso también aparece pues en el archivo del proyecto. Entonces, todas las flechitas rellenas son datos, información. Este registro comparte, por alguna razón que después vamos a ver, comparte una línea con este procesador, con este multiplexor. Este es un contador, aquí incrementa uno el dato que quede aquí. Todo esto vamos a ver parte por parte, por qué está así, por qué está alambrado así. Pero esto vamos a ver en las siguientes diapositivas. Mientras tanto, importante reconocer ya de inmediato que las flechitas rellenas son data paths, son elementos de datos. Y las flechitas que no están rellenas, las vacías, son señales de control. Entonces pongan atención, todas las flechitas que salen de la máquina de estados son señales de control. Y pues nótese, aquí para evitar interconexiones innecesarias y complicar demasiado este layout, es mejor quitar algunas cosas, ¿no? Pero se deja, por ejemplo, una señal de control, pues para decidir cuál de las dos rutas vamos a utilizar en este multiplexor, en este routing multiplexer, esta línea de aquí o esta de aquí, que quién sabe de dónde viene, después vamos a ver los detalles. Esta otra es señal de control para la ALU, para controlar qué va a hacer la ALU, una suma o va a ser una OR, qué cosa va a hacer la ALU. Ya después vamos a ver la definición, cómo nuestra ALU opera, ¿no? Qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Señal de control, por ejemplo, cada registro. Nosotros vimos en las láminas 7 cómo construir el enable de un registro para que él pueda muestrear lo que tiene en la entrada o no muestrear lo que tiene en la entrada y estar ciclando lo que ya tenía antes. Entonces esas son señales enable. Aquí en estos diagramas las señales enable van a aparecer con un load, o sea, cargar, punto y el nombre del registro. Entonces fíjense, por ejemplo, donde está load IR, es el enable para IR, para permitirle que cargue un dato, o sea, que muestre. Load PC, el enable para PC, para permitirle que muestre. Load MDR, para permitirle que muestre lo que está en su entrada. Load MAR, así. Todas esas son señales de control, los enable de los registros. Aquí están el enable. ¿Cuál otra señal de control? Pues esta de este multiplexor, por ejemplo, para elegir cuál de estas ramas va a pasar hacia acá. Aquí destination register, elegir hacia qué registro, en cuál de estos registros de este banco se va a guardar la información que llegue aquí. La operación de este banco de registros está descrita con palabras claras en la actividad 2 del proyecto que ustedes van a hacer. Ahí está explícitamente cómo funciona y está dibujado un banco de registros chiquito que pueden usar ustedes como base para construir este, que es un poquito más grande que el que está dibujado ahí. Load registers, este es un enable general para permitir habilitar aquí, entonces permitir que estos registros muestren lo que está en su entrada. Y ya uno va a poner aquí cuál de ellos va a muestrar, el destination register. Registros fuente, estos de aquí, datos para permitir cuál de los registros de cuál de los registros se va a sacar un dato y en dónde se va a poner, aquí y aquí, el correspondiente dato. Entonces, pues esas son señales de control. Fíjense, todas fueron transparentes, todas transparentes. Son señales de control, las que van controlando qué se va a hacer. ¿Cuáles otras señales de control vemos que son transparentes y que no están precisamente mencionadas en la manera usual? Son estas de aquí, las voy a rayar, estas de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta. Entonces esas están como buffers triestado, pero no vamos a implementar, no van a necesitar ustedes implementar buffers triestado. Va a llegar un momento más adelante en las láminas donde voy a explicar
cómo se va a sustituir ese buffer triestado, pero mientras tanto hago una explicación aquí. ¿Qué hace un buffer triestado? Un buffer triestado funciona. Si aquí hay una señal de control que con nuestra convención de flechita no rellena, pues tendría que aparecer aquí así como una flechita no rellena, ¿no? Entonces esa señal de control tendría que aparecer dibujada así. Así. Esa es una señal de control. Entonces esta señal de control le vamos a llamar C. Señal de control C. Ahora bien, ¿cómo funciona este sistemita? Un buffer triestado. Cuando uno pone en C igual a 0, cuando uno pone C igual a 0, entonces este sistemita funciona como un circuito abierto, o sea, como una alta impedancia. Pensemos en que es un circuito abierto así y no permite que pase lo que está en A, pase hacia B. No lo permite, es abierto. Entonces cuando uno pone C igual a 0, esta es una alta impedancia y B queda flotando. No tiene una alimentación. De acuerdo, queda como alta impedancia. No estamos diciendo que vale 0 o vale 1. No, queda flotando. No tiene conexión. Ahí quedó volando. Entonces aquí está. Cuando uno le pone a C un valor 1, entonces es como cerrar este circuito. Entonces es como cerrar este circuito y entonces ahora B recibe lo que tiene A. Ese es un buffer triestado, ¿de acuerdo? Entonces se puede mencionar un buffer triestado aquí, porque todos están amarrados al mismo alambre. Todos están amarrados al mismo bus de 16 bits. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos van a funcionar. Pensemos en estos que están visibles aquí, estos que están encerrados en círculos, son 4. Pensemos en ellos. Siempre la máquina de control debe tener el cuidado de habilitar únicamente a uno de ellos. Entonces vamos a suponer que ahora le toca transferir a la memoria lo que tiene guardado en MDR. Entonces lo que hacemos es ponerle un 1 a este habilitador aquí, a gate MDR, le ponemos un 1 y la máquina de control le va a poner un 1 a él y le va a poner un 0 a los demás. Aquí 0, aquí 0, aquí 0, para que todos los que tienen 0, no transfieran nada y el que tiene 1 transfiera lo que tiene. Entonces, todos los que tienen 0 pues funcionan como circuitos abiertos, están flotando. Por lo tanto, no hay información que fluya, o sea, ni información que se salga de aquí. Cuando este esté en 1, la información va a pasar hacia el bus y va a ocupar todo el alambre. Entonces se puede salir por aquí, pero como esto va a estar flotando, no se va a salir ni va a ir a colisionar con esta parte. Y cuando salga por aquí, no se va a salir ni va a ir a colisionar con lo de acá. Así, entonces a eso hace referencia buffers triestado. Ahora bien, físicamente, un buffer triestado es un sistema especial que se necesita sobre todo pues cuando no tienes demasiados bits, demasiados alambres para utilizar, por ejemplo, o demasiadas patitas de un chip, ¿no? Por ejemplo, si tienes un circuito así, un chip nada más con 3 patitas, entonces quisieras pues utilizar lo mejor posible estos y dices pues yo quisiera sacar un dato por aquí, pero también quisiera recibir un dato por aquí. Entonces pones por dentro buffers triestado para en algún momento permitir que salga el dato sin que colisione con el bus donde entra o con las partes del sistema donde debe entrar. Así como aquí, que el dato sale por todos lados pero no va a colisionar con donde no debe. Entonces, eso físicamente pues así es como se utiliza un buffer triestado. El chip, el FPGA, tiene buffers triestado solamente en ciertas partes, no es un sistema que abunde dentro del chip. Sin embargo, multiplexores sí abundan dentro del chip.
entonces es preferible utilizar con multiplexores este bus. Entonces multiplexar el bus. Vamos a poner este ejemplito mismo, pero ahora con multiplexores y diríamos, pues mejor multiplexamos el bus y entonces decimos, este es el bus y estas son las señales de control. Y entonces decimos, si va a pasar, si el bus va a ser ocupado por lo que viene desde PC, pues le ponemos aquí 0 y ya detecta, cuando valga 0 sale lo de PC. Pero si el bus va a ser ocupado por lo que viene desde gate MDR, lo que viene desde el MDR, pues entonces le ponemos 1. Y entonces cuando esto valga 1, sale el bus, ocupa lo que tiene MDR. Y así, si le ponemos 2, entonces va a salir lo que tiene no sé, cómo se llama, KBDR. Entonces el KBDR, así. Entonces este multiplexor sustituye pues eh, ¿cómo se llaman? Buffers triestado. A estos buffers triestado. Entonces pueden ustedes utilizar un sistema de multiplexaje para compartir el bus de este sistema. Ya hay, obviamente hay más maneras de compartir el bus dentro de un chip FPGA. Mientras tanto, pues eso es parte ya más específica de los chips, ¿no? Ya uno puede revisar los buses internos que ya están construidos, los controladores construidos para los buses dentro del chip. Mientras tanto, esta representación básica de un procesador pueden utilizar este esquema de multiplexaje que describí ahí. Bueno, entonces pues esas son las diferencias entre señales de control y señales de datapad. Y esa es una primera manera pues de entender a la microarquitectura del procesador. Entonces pues vamos a ver un poquito de cada parte del procesador. Esta es la explicación del diagrama a bloques inicial del procesador para ir entendiendo cómo funciona. Entonces vamos a ver cada partecita del procesador en términos generales y vamos a ir llenando detalles en las láminas que siguen, ¿no? Hablemos de la memoria. La memoria tiene 2 a la 16 localidades porque su registro de direcciones es de 16 bits. Es esto que aparece aquí. A eso se le llama espacio de dirección. Y tiene palabras de 16 bits. Entonces se le llama addressability a la manera en que se direccionan esas palabras. Si se direccionan por partecitas de la palabra o por la palabra completa. En este caso pues vamos a direccionar por la palabra completa. Entonces addressability de palabra. Cada dirección corresponde a una palabra completa de 16 bits. Entonces el MDR también es de 16 bits de ancho. Y esto es pues por conveniencia para hacer un sistema simplificado que tenga la misma cantidad, el mismo bus, pues que puedan compartir el mismo bus, tanto las direcciones como los datos. Entonces por eso las dos son de 16 bits. Así va a ser la memoria de nuestro procesador. Ya detalles de la memoria pues ya mencioné en el video pasado, lo que ustedes deben investigar. Obviamente pues hay varios tipos de memorias. Esta es una memoria de un solo puerto, ¿no? Porque tiene un solo puerto donde se puede salir o entrar datos. Hay memorias de doble puerto donde se pueden dar 2 direcciones simultáneas y sacar 2 datos o meter 2 datos simultáneamente. Y hay entre esas dos cosas, entonces se les llama memorias de 2 puertos reales o de 2 puertos parcial, ¿no? Porque nada más se puede sacar y meter un dato o cosas así. Entonces esas variedades pues las van a ustedes a investigar también. Eso creo que no es parte del proyecto en sí. La tarea principal es saber cómo mapear esta memoria en VHDL. Pero no está de más que ustedes investiguen todos los posibles, las posibles memorias que se pueden mapear con un código de VHDL. Las menciono aquí porque es obvio que ustedes van a encontrar eso cuando hagan su tarea, van a encontrar cómo describir cada una de los posibles sistemas de memoria. Entonces pues es bueno saberlo. Y ya pues ustedes van a utilizar una así como esta de un solo puerto. Entonces eso es con respecto a la memoria. El datapad de aquí
la ruta de datos de ahí, pues tiene una ALU pequeñita. La unidad aquí en esta notación se le llama Processing Unit, pero después es parte del datapad, ¿no? Y tiene una ALU pequeñita que solamente hace, yo les había mencionado que era muy pequeñita esta ALU, muy simple, y fíjense, pues solamente hace suma, AND y NOT. Y ya conforme avancemos en las láminas vamos a observar cómo con eso podemos hacer pues más cosas que lo que aparenta, ¿no? Es una maquinita muy simple, un sistemita muy simple. Solamente sabe hacer suma, AND y NOT. Y es de 16 bits, es una microarquitectura de 16 bits de punto fijo, ya lo habíamos dicho. El instruction set, el conjunto de instrucciones también es de 16 bits, entonces todas las instrucciones van a ser de 16 bits, los datos van a ser de 16 bits, cuando sean números pues van a ser números de 16 bits en punto fijo y todo pues cabe en una sola memoria plana. Es un sistemita muy básico, muy simple, particularmente pues para simplificar el diseño, ¿no? Ya más detalles pues ya después se van a entender en otras arquitecturas más sofisticadas. El registro de los registros de propósito general, se llaman General Purpose Register, van a estar identificados como R0 hasta R7. Entonces son 8 registros de propósito general los que están aquí. Eso es con respecto a la ALU. Y ustedes van a encontrar más detalles pues en el PDF del proyecto. Y veamos qué más. Entradas, registros de entrada y de salida. Los registros de entrada se llaman Keyboard Data Register y Keyboard Status Register. Son de entrada y hacen referencia a keyboard, pues hace referencia a datos, no, pues, no específicamente a un teclado, ¿no? O bueno, a eso hace referencia, pero realmente lo que va a entrar son datos de 8 bits en código ASCII, principalmente. Entonces, por eso hace referencia a keyboard, ¿no? Pero pues a final de cuentas no vamos a tener un teclado como tal, sino dos registros que representan la interfaz de algo que llegó antes. Si ustedes pueden o si ustedes quieren pues pueden hacer eso y ensamblarle ahí pues los 16 bits de de botoncitos que están en el kit de desarrollo, ¿no? O alguna otra cosita que puedan ustedes meter ahí. Pero en general pues la interfaz son dos registros de 16 bits cada uno. Entonces, esos son los datos de entrada y de salida. También lo mismo, son dos registros de 16 bits cada uno, igualitos. Y se les llama monitor porque hacen referencia como que son parte de un, o la interfaz hacia un monitor. Pero pues no tenemos el monitor, solamente los registros. Entonces son en total cuatro registros, dos de entrada y dos de salida, todos de 16 bits. Y ya después vamos a describir qué hace cómo se entiende cada uno de ellos. Mencionamos uno se llama de datos y otro de estatus. Y uno de datos y otro de estatus. Ya mencionamos qué cosa es dato y qué cosa es estatus en las láminas 9. ¿Se acuerdan? De estatus pues hace referencia al sistema, ¿no? Al sistema cuando está funcionando, cuando está trabajando o cuando está libre para trabajar. Y datos pues es el dato que procesa. Entonces a eso hace referencia a esto también. La máquina de control, la unidad de control, pues es esta parte de aquí. Tiene, dijimos, con respecto al sistema básico de las láminas 9, pues tiene lo que todo procesador debe tener, que es un registro donde se van guardando las instrucciones que se van a ejecutar y un registro donde se van guardando las direcciones de la siguiente instrucción que se va a cargar. Entonces el primero se llama Instruction Register y el segundo se llama Program Counter o Instruction Pointer habíamos dicho, ¿no? Pero para no confundirnos con la I, mejor Instruction Register y Program Counter. Y este multiplexor que después vamos a ver por qué está ahí. Bueno, entonces la máquina de control pues es una máquina de estados finitos con 52 estados para una operación completa, realzada, completa, o utiliza menos estados para una operación básica. Nosotros en nuestro procesadorcito, ahí en el proyecto que
que se pidió como tarea, como proyecto, es una máquina de 30 estados, me parece, es más pequeñita. Y entonces es para operación básica. Algunas de las instrucciones del conjunto de instrucciones de este procesador pues no están eh, habilitadas. Entonces por eso se recortó bastante la máquina de estados para hacer un procesamiento mucho más simple. Todos los registros, tanto el PC como el IR, todos son de 16 bits. Todos los datos que fluyen son de 16 bits. El, bueno, pues eso es todo. Vamos a ir con esta parte, con esta lámina, en la siguiente, porque ya me extendí bastante, pero pues yo quería que esto quedara muy claro. La explicación de cómo entender el diagrama bloques de lo que se va a interconectar. Si se fijan, pues es básicamente, me regreso acá, es básicamente la interacción de una unidad de control con un datapad que comparten un bus. Ya expliqué cómo se comparte el bus. Y con una memoria adicional que debe tener un procesador y dos registros de entrada y dos registros de salida. Entonces, así van a entender ustedes este diagrama. Aquí está simplificado. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver más detalles de este diagrama a bloques. Entonces, mientras tanto, pues termino el video aquí y ya en la siguiente vemos más de estos fundamentos.